Palabra del día. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 10:18. De su conducta, les llame la atención. Y resulta que Jonás se llena de ¿qué será? De rebeldía, ¿cierto? Como de rebeldía, y dice, no, yo huyo, yo me voy. Y como Dios no sabe dónde estoy, pues yo me voy para Tarsis. Sencillo, como ven del hombre. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, hay aquí algo, y es algo que aparece en el corazón de Jonás, y que será parte de la rebelión. La desobediencia, ¿cierto? El Señor le dice, ve y haz algo específico. Y Jonás dice, no. Y huye de la presencia del Señor. Él decide no hacerle caso a Dios. Yo, iglesia, les voy a hablar de algo muy importante, y es la voluntad. ¿Quiénes saben qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad, Sara? Hacer algo, ¿sí o no? Decidir hacer algo, digámoslo así. Dice el significado: voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Usted tiene la voluntad de hacer algo, ¿cómo de no hacerlo? ¿Cierto? Su voluntad depende de usted. Y resulta que a Jonás le pasó eso. Él en ese momento no se le dio la voluntad de hacer las cosas, ¿cierto? Y desobedeció al Señor. Mis hermanos, dice en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, pero Dios cuenta con nuestra voluntad para hacer las cosas, ¿sí o no? Usted va a hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible, pero es necesario que usted aprenda a someter su voluntad. Es decir, un verdadero creyente no va haciendo lo que se le da la gana. ¿Quiénes saben eso? ¿Cierto? Un verdadero creyente no hace su voluntad, sino que busca agradar al Padre haciendo la voluntad de Dios. ¿Y debe qué? ¿Aprender a qué? A someter su voluntad. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Ustedes sabían que uno de los principales mandamientos del satanismo cuál es? Es haz lo que te dé la gana. ¿No lo sabían? Uno de los principales mandamientos: haz lo que quieras. Y cuando tú haces lo que quieras, ahí está la voluntad de Dios. Es triste, mis hermanos, encontrar creyentes que aún van haciendo lo que quieren. Cuando uno hace lo que quiere, no puede decir que está bajo la voluntad de Dios o que agrada uno a Dios cuando uno es el que está haciendo lo que quiere. El verdadero creyente siempre está buscando, número uno, saber cuál es la voluntad de Dios. Y número dos, hacer todo lo que sea posible por obedecerle, sujetando su propia ¿qué? Voluntad. ¿Cierto que sí? Entonces, un ejemplo de cómo Dios hace lo imposible y usted va a hacer lo posible. Si usted sabe que va a haber una fiesta familiar en la que va a haber trago, va a haber cigarrillo, van a haber una serie de cosas que a Dios no le agrada, y usted quiere guardarse para Dios, esa es la voluntad de Dios, que usted se guarde. ¿En qué? En santidad, ¿cierto? Y lo invitan a una fiesta en la cual no va a haber santidad porque están tomando, están emborrachando, se están murmurando, y hay una serie de cosas que pasan en una fiesta. ¿Usted qué va a hacer? Sujetar su voluntad. ¿Sí o no? Usted le va a ayudar a Dios con esa pequeña parte. Y usted se va a abstener, ¿cierto? Usted va a decir, me cohibo, evito, aunque la carne quiera. ¿Sí? Y es aquí donde quiero hacer un énfasis. Hacer la voluntad de Dios nunca va a agradar a nuestra carne. A nuestra carne no le gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y la carne pelea contra el espíritu. Las cosas, hacer la voluntad de Dios, a la carne nunca le va a agradar. Si usted mira y usted dice, yo quiero, no sé, estoy entre hacer un plan con mis amigos, ir un sábado a cine, y entre ir al culto un sábado, posiblemente su carne lo va a jalar más hacia el plan con sus amigos, ¿cierto? Porque eso le agrada más a la carne, ¿sí o no? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Sujetar su voluntad. Tiene que abstenerse,
tiene que morir a cosas que le agradan. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios. Tenemos que aprender a decir no. No voy a esa fiesta, no me agrada ir hasta el sitio, no. ¿Sí? Usted va a hacer lo posible es decir no voy. Dios hará lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Que ese deseo de su corazón desaparezca. ¿Sí o no? Porque muchas veces nosotros sabemos que no vamos a sitio, pero la mente y dentro de nosotros hay una batalla. Porque dice, me estoy perdiendo de algo que a mi carne le gusta. Amén. Entonces debemos entender siempre, hermanos, que es necesario que nosotros, por hacer la voluntad de Dios, sacrifiquemos nuestra propia voluntad. El creyente ya no se manda solo. Ustedes han escuchado, les voy a compartir algo. Cuando yo estaba en los caminos del Señor, yo decía, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo duré año y medio siendo una discreta, Cristina, ¿cómo le llaman? ¿Tibia? Yo duré haciendo eso. Año y medio en la iglesia. Por misericordia de Dios me mantuve. No sé por qué iba. ¿Cierto? Pero sabía que Dios había tenido un encuentro conmigo, pero yo no podía cambiar. Yo veía difícil, casi imposible, que yo muriera al mundo. Porque yo seguía en la iglesia, pero yo tenía un cordón umbilical con el mundo. Amén. Aquí no pasa eso, ¿sí? Hay alguno que todavía tiene lucha con el mundo. ¿Quiénes ven novelas? Yo veo una serie. Yo veo la televisión. Comando el... ¿Sí? Seamos sinceros. ¿Quiénes tienen lucha con la música mundana, secular? Uy, no, esa iglesia es súper pila. Dios mío, gente tan cimentada. Miguel. Es una bendición. Pero no en todas las iglesias pasa eso. Hay gente que tiene luchas con el trago, tiene lucha con las mujeres, las chicas con los hombres. Sí, tienen muchas luchas en muchas áreas. ¿Sí lo van a entender? Entonces, yo tenía el concepto de, porque yo iba a la iglesia cristiana, yo tenía una relación con Dios, pero yo decía, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Oh, grave error. Nadie puede tener una relación con Dios a la manera de Él. ¿Sí o no? Siempre las cosas son a la manera de quién? De Dios. Tu vida cristiana no puede ser a la manera tuya, tiene que ser a la manera de Él, porque si no tú eres un desobediente. Y hace rato el Señor dio marcha atrás y tú has creído que Él va contigo y Él no va contigo. Amén. Nuestra relación es a la manera de Dios. Las cosas son a la manera de Dios, como a Dios le agrada. Y debemos aprender a qué? A conocer la voluntad de Dios para mi vida. Sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, en un fandango no puedo estar, tomando trago no puedo estar, fornicando no puedo estar, porque ahí no hay santidad. ¿Te queda claro, iglesia? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces cada vez que yo me pongo a pensar y que cae uno y que la mente uno es muy tentado y todo el rollo, yo me pongo, viene ese versículo a mi mente y es: sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos apartemos del mundo. Por eso es necesario que usted y yo tengamos en cuenta al Dios al que servimos. Al Dios al que servimos, usted y yo, es un Dios que le agrada la santidad. Por ello usted debe ser santo. ¿Y ser santo es no tener tentaciones? No, eso es imposible. Jesús también fue tentado. Y hace poco escuché algo que me voló la cabeza. Y es que la tentación, ¿sí? Cuando Jesús fue tentado, puede que Jesús no haya tenido un encuentro con Satanás. Yo decía, carajo, pero ¿cómo no? Si la palabra dice. Póngase a pensar en eso. Jesús por un momento tuvo un pensamiento. Un pensamiento. ¿Y qué tal si yo me lanzara de la cúspide más alta? Los ángeles no permitirían que me pasara nada. Pudo ser un pensamiento. Satanás lo pudo haber tentado en la mente. Ni siquiera se hubiera podido aparecer. Le puede pasar a usted. Entonces muchas veces nosotros somos sentados ¿con qué? Con pensamientos, ¿sí? Y no quiere decir que por eso no seamos santos. La falla, el pecado está en ceder, ¿cierto? A los pensamientos, ¿sí? Y tenga algo en cuenta: cosas de tanto pensarlas se terminan haciendo, ¿cierto? Los pecados por lo general no llegan de la nada. Los pecados por lo general son consentidos. Hace mucho rato Satanás estuvo orando en usted para que usted cayera en eso. ¿Cierto que sí? Debemos tener eso muy pendiente, iglesia. Bueno, volvamos
enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros queremos que Dios nos enseñe cómo hacer su voluntad, porque somos conscientes que nuestra voluntad no es suficiente, porque nuestra voluntad está sujeta a algo que se llama carne. Y como les decía, nuestra carne nunca va a estar de acuerdo con hacer la voluntad de Dios, porque para nuestra carne a veces es una carga pesada. A nuestra carne hay que pasarla por disciplina para que ore. Es increíble, ¿cierto? La oración no cuesta nada, la oración no cuesta mucho, pero uno dice, caramba, ¿qué tanto tiempo le dan a una oración si son 10 minutos, 15 minutos? Pero cuesta, ¿cierto que sí? Usted puede hablar 15 minutos con una amiga y no se da cuenta, no lo siente, pero 15 minutos de oración se genera un peso, una carga. Dice, son las 10 de la noche y ay, hoy no he hecho el devocional, ahorita lo hago. Miren si no es así. ¿Por qué? Porque la carne le cuesta sujetarse. Pero debemos empezar a pedirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a ser obediente. Bueno, yo quiero que tengamos algo en cuenta. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que se benefician otros. Amén. Entonces vamos al capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3, oh Dios mío. Bueno, mis hermanos, que bueno, Jonás capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad de era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Sí? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén y amén. Bueno, si ustedes saben lo que le pasó, primero le dan la instrucción a Jonás, ¿cierto? Jonás no se anima, no hace caso, hace su voluntad, se va a Tarsis, allá se monta en una nave, con un barco, ¿sí? Y hay una gran tormenta y bueno, y empiezan a correr riesgo, se pone en riesgo su vida y de las personas que van en el barco, y dicen, aquí ha pasado algo, y por causa de alguien, Dios está enfadado y quiere destruirnos. Entonces echan a Jonás a ¿dónde? Al agua y se lo come un gran pez. ¿Sí? Hasta ahí. Después de que el hombre dura 3 días en el vientre del gran pez, él clama a Dios y Dios lo saca. ¿Cierto que sí? Dice que el pez lo vomita. Y Dios vuelve y le habla y le dice, ahora en serio, necesito que vayas a Nínive y digas esto y esto. Necesito que los exhortes, que los llames a arrepentimiento. El hombre hace lo que Dios manda. ¿Y qué pasa en el pueblo? El pueblo se arrepiente, ¿cierto? El pueblo empieza a temer. El pueblo toma en serio lo que dice. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, cuando usted se casa con la persona que Dios dijo que era, sus hijos van a estar en bendición y se van a evitar una serie de sufrimientos, ¿sí o no? Porque es muy verdad ser hijo de padres separados. Lo digo por experiencia, ¿sí o no? Uno no es ni de aquí, ni de allá, de aquí, ni de allá, ¿cierto? Y la mamá es una berraca, pero una mamá sola no aguanta. Sería muy chévere tener un papá, ¿sí o no? Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que cuando usted hace la voluntad de Dios, trae beneficios no solamente para su vida, sino que trae beneficios también para los demás. Por eso es necesario que conozcamos la voluntad de Dios, sujetemos nuestra propia voluntad y hagamos lo que a Dios le agrada, que es ¿qué? La obediencia.
Usted quiere conquistar al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se conquista el Espíritu Santo? ¿Quién lo sabe? La revelación de esta noche. ¿Cómo? Ira, enojo. Exacto. Con los frutos de la carne, dejando salir el viejo hombre, usted conquista el Espíritu Santo. Pero usted quiere saber cómo va a gustar el Espíritu Santo. Desobedezca. No haga la voluntad de Dios. Usted inmediatamente lo haga. Porque es necesario, usted como creyente haga la voluntad de Dios. Y empiece a manejar y empiece a controlar su voluntad. Fórcese, oblíguese. Yo a veces me obligo. Digo, ¿cómo pensaría un cristiano normal que no fuera yo? Y doy un pensamiento y doy una opinión conforme un cristiano normal. ¿Sí o no? Porque a veces mi carne quiere decir otras cosas. ¿Sí? Entonces por un momento me pongo a pensar, ¿será que Dios le dará ese pensamiento mío? ¿Será que ese consejo lo daría otro cristiano? ¿Será que una pastora lo daría? ¿Diría eso que yo dije? Y empiezo a encontrar que sí, lo diría. Una mujer cimentada lo diría. A veces yo tengo que obligar mi carne porque a veces mi carne es muy ligera, quiere decir cuánta cosa. ¿No les pasa? O yo soy muy carnal. Nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que aprender a sujetar nuestra voluntad. Bueno, recordemos algo. Hagamos lo posible y dejemos que Dios haga lo imposible. Recordemos también que hacer la voluntad de Dios no siempre le va a dar a la carne, pero sí es lo más conveniente. Yo he aprendido algo, y es que hay cosas que a uno le gustan, pero hay cosas que no le convienen. Y resulta que nosotros como cristianos debemos aprender a hacer lo que nos conviene, no lo que nos gusta, porque hay cosas que no nos gustan. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Amén. Bueno. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, así que implica hacer un esfuerzo adicional. Ser obedientes a la voluntad de Dios trae consigo bendición, y recuerden que en la vida de un creyente es fundamental obedecer a Dios. Amén. Conocer su voluntad y obedecerle. Recuerden también que los pasos para la obediencia eran: uno, la intimidad. De eso ha venido hablando el pastor. ¿Se acuerdan que es necesario tener intimidad con Dios, hacer nuestro devocional y buscar la voz de Dios? El segundo, ¿qué es? La unción. Y el tercero, ¿cuál va a ser? Hacer la voluntad. La voluntad nuestra para ser obedientes a lo que Dios manda. Amén. Así que debemos cambiar de conducta. Debemos cambiar de conducta. Debemos aprender a sujetarnos, debemos aprender a escuchar a Dios, debemos aprender a escuchar consejo. Cuando alguien te llama la atención por algo, piensa que fue la última instancia que Dios tuvo para llamarte la atención. Pero muy dentro de ti tú sabes que ya Dios te había hablado de eso. ¿No les ha pasado? ¿Cierto que sí? Cuando hay alguien que te dice, estás llegando tarde, escúchalo. Porque fue quizás la última oportunidad que Dios te dio. Dijo Dios, le mando a esta que se lo diga, pero ella ya lo sabe, porque nosotros dentro de nosotros sabemos que hacemos bien y que hacemos mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque hay una porción en cada uno de nosotros del Espíritu Santo, y Él nos dice: danger, peligro, aléjate, no hagas eso, ten cuidado. ¿Creo que sí? Mis amores, yo quiero que en esta noche hagamos la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que encontremos riqueza en obedecerle, que aprendamos a sujetar la voluntad y a disciplinar la carne. Es necesario, es fundamental. Hazlo por tu alma, hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Están en juego muchas cosas: tu salvación, tu testimonio. Hazle caso a Dios. Todos tenemos luchas, todos peleamos hasta con Dios cuando no queremos hacer las cosas. Muchas veces somos Jonás, nos provoca tirarnos en las aguas y huir de la presencia de Dios. Preferimos que nos traiga una ballena a hacer la voluntad de Dios. Pero recuerden que en hacer la voluntad de Dios hay riqueza. En hablarle a otro, en exhortar a otro, hay riqueza. En llevar el mensaje, la palabra del Señor, hay riqueza. No esperes que alguien haga lo que a ti te toca hacer.
Hace poco escuchaba a alguien, no esperes a que le prediquen a tu vecino, predícale tú, te toca a ti. Te toca a ti, te toca a ti. No le toca a otro, te toca a ti. No va a haber otro, te toca a ti. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a decirles, yo voy a orar, que ustedes tomen también la iniciativa de hacerlo y oren con todo el corazón, porque yo sé que Dios escucha Dios está en este momento aquí y Dios escucha tu oración. Amén. Y Dios ama la oración sencilla, la genuina, la de toda nuestra sinceridad, esa oración. Yo quiero que le digas: Padre Celestial, gracias te doy por ese mensaje, gracias te doy por el día que has traído a mi vida. Gracias, Señor, porque tú has cambiado mis circunstancias para bien. Padre Celestial, yo te pido en esta noche que me ayudes a conocer tu voluntad. Destapes mis oídos, Señor, para que yo oiga tu voz, Señor. Ayúdame, Señor, a obedecerte, porque yo soy hijo tuyo y tú me conoces por mi obediencia, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas bien para ti. Ayúdame a no perderme en el camino, Señor, creyendo que tú estás al lado mío, Señor, cuando hago lo que yo quiero. Señor, yo necesito, dile conmigo, yo necesito conocer tu voluntad, necesito obedecerte y necesito sujetar mi voluntad a la tuya. Señor, toma el deseo, el anhelo de mi corazón y hazlo, Señor. Pero ayúdame a entender tu voluntad, Señor. Ayúdame a entender, Señor, y obedecer tus pensamientos. Ayúdame, Señor, a sujetar esta carne que me separa de ti, pero que es mi único recurso acá en la tierra, Señor, para existir. Ayúdame, Señor, a sujetar